Bueno, conmigo Rolando Mirones, él es dirigente del PRD y pues vamos a seguir en la misma tónica de la entrevista que le hice hace un momento, o le hizo Lupe hace un momento al profesor Jovanet, porque pareciera que las clases medias estamos cada vez más estranguladas, ya no económicamente, como dice el profesor Jovanet, sino también políticamente, que parecemos estar en un callejón sin salida. Rolando Mirones, bienvenido. Buen día y gracias Fernando, como siempre, por la oportunidad. Mira, yo pienso que nosotros tenemos que ver el bosque, no podemos estar viendo los arbolitos. Y en efecto, cuando tú ves lo que está ocurriendo con la clase profesional, con la clase trabajadora, es terrible. Es terrible porque hemos visto cómo una clase media que antes en Panamá era pujante y que fue la causa, la aparición de esa clase media fue causa de que en Panamá no llegáramos en los años 70 y 80 a esas luchas que se dieron en Centroamérica. Esas luchas internas, esas guerras civiles que se dieron en esos países, que nosotros vayamos caminando hacia atrás. Vamos perdiendo esa clase media. El otro día yo conversaba con una profesional que tenía una empresa de mercadeo, que tuvo que cerrar su empresa de mercadeo producto de esta ola de inmigración desordenada. Sí. Y ella representa a un montón de gente. O sea, ellos incluso esos pequeños y medianos empresarios ya han hecho una asociación que creo que ella me dijo que tiene más de 1.800 personas. Sí, para blindarse de lo que viene. Pero ella me decía, mira Rolando, ya yo estoy pensando en irme a vivir con mi papá. Imagínate lo que está pasando, o sea, estamos involucionando. Antes nosotros teníamos gente de clase, de estrato bajo, que estudiaba y que podía aspirar a ser clase media, incluso sí, a tener su casa, su carro. Ahora estamos yendo hacia atrás, ahora estamos yendo hacia una clase media y trabajadora o dueños de una pequeña o mediana empresa que van hacia atrás. Imagínate un profesional que ha tenido una empresa exitosa, me consta que en este caso era una empresa exitosa, y que ahora va hacia atrás pensando que ya no puede tener, no solamente que no puede tener la empresa, sino que tiene que irse a vivir con su familia, con su papá, con su mamá. O sea, esto es increíble. Antes eran esos hijos los que tal vez ayudaban a los padres en la ancianidad. Claro. Ahora estamos pensando en hacerlo al revés. Entonces, eso nos dice que las políticas de Estado están fallando y que deben ir hacia ese lugar, hacia la clase media, hacia fortalecer la pequeña y la mediana empresa, porque eso es lo que está sosteniendo el sistema. Y eso no va a seguir sosteniendo el sistema por mucho tiempo si lo seguimos estrangulando. Tú dijiste algo, pero pareciera que a lo interno de los partidos, eso que tú acabas de decir, les ha entrado por un oído, les ha salido por el otro, porque si uno ve, por lo menos la primera recua de precandidatos, en la mayor parte son gente de una clase muy pudiente, que es como el paso que le falta ya para realizarse en su vida. Es decir, ya he sido CEO de varias empresas, ya he sido lo máximo, ya lo único que me falta es ser presidente del país, voy a hacerlo ya. Bueno, Fernando, yo lo que considero es que por eso es que las membresías de los partidos, y no solamente las membresías, sino los que están afuera de los partidos políticos, tienen que empezar a exigir que los que aspiramos a la presidencia de la República o a cualquier cargo de elección popular, digamos qué pensamos en los temas esenciales e importantes, claro, para que se pueda ir haciendo una diferencia. Mira, esas reformas electorales no son del todo malas, pero tienen muchas cosas terribles. Terribles. Porque si las vamos a aplicar de acuerdo con lo que la norma señala, olvídate de la reglamentación. Yo no podría aquí ni siquiera decir cuáles son mis antecedentes en el Ministerio de Hacienda y Tesoro como director general de ingresos en el gobierno de Pérez Valladares, en el Ministerio de Economía y Finanzas como viceministro en el gobierno de Martín o como director de la policía. Yo se supone que no puedo hablar de eso, porque supuestamente si yo hablo de mis antecedentes estoy enalteciendo mi figura, imagínate. O sea, se está coartando la libertad que puede tener no un ciudadano, no solamente un ciudadano de decir lo que piensa o lo que quiere, sino de la población de entender qué es lo que ofrece un precandidato o un candidato. Y todavía es más perversa porque un independiente sí puede hacerlo. Claro. Entonces yo te digo algo. Que haya aspirantes de toda clase, a mí no me parece mal. Yo creo que todo el que tenga algo que aportar, que lo lleve. Pero que cualquiera pueda ganar con base en mucho dinero o con base en que dice las mejores propagandas o las mejores fotos en
45 días o en 60 días, Sí. eso es terrible. Porque Totalmente entonces, perverso. Entonces, el propósito de la norma, que era que el dinero no determinara quién va a ser presidente de la República, quién va a ser alcalde, quién va a ser diputado o representante, va a ser todo lo contrario. Porque entonces, si nadie puede hablar, ni siquiera, si nadie se puede reunir, si me van a coartar el derecho a reunión o el derecho a la expresión, entonces nos quedamos en 45 días de propaganda o en 60 días de propaganda. Entonces, ¿quién va a ganar? El que diga la mejor mentira. ¿Tú confías en el Tribunal Electoral? Mira, las últimas decisiones que ha tomado el Tribunal Electoral llaman a la reflexión y llaman a la preocupación. Yo creo que el Tribunal Electoral tiene mucho que demostrar. No solamente con las elecciones anteriores, sino lo que está pasando hoy en día. No podemos no podemos vivir de la fama y dormirnos en los laureles. Sí. Eso no se puede hacer. Yo creo que el tribunal tiene mucho que demostrar, sobre todo en estos momentos. Porque si bien es cierto, esa reforma la aprobaron los diputados, también es cierto que esa reforma salió del tribunal y de esa comisión Sí. que hay, en donde participan todos los partidos, pero adicionalmente está el tribunal. Entonces, que haya en esa reforma normas que incluso riñen con la Constitución, yo creo que es terrible. Yo pienso que el tribunal se debe hacer un análisis y pensar si están trabajando en beneficio del país o si están trabajando en un beneficio particular. Porque pareciera que el Tribunal Electoral va a convertirse en un jugador más en la próxima elección. Es decir, hay tantas formas distintas de anularte o de descalificarte, Claro. que es un juego peligrosísimo. Bueno, yo lo decía la otra vez en el partido que tuvimos una reunión con respecto a estos temas electorales. Yo decía, lo peor aquí es que tú podrías, primero, te pueden eliminar antes de empezar a correr. O sea, el Tribunal Electoral puede determinar quiénes van a correr. Pero hay otra cosa peor. También hay sanciones que se dan después de la carrera. O sea, me ganaste y yo al final determino que tú no ganaste. Que te hago tú un perdiste. examen de antidoping. O sea, de y te verdad, descalifico. exactamente. Entonces estamos caminando en un sentido que no es el que el país merece. Pero yo insisto, por eso yo le digo a la población, yo le digo a los miembros de mi partido, analicen las propuestas de la gente. Exijan que los candidatos, los precandidatos, digamos lo que pensamos en temas sensitivos. Esta mañana yo decía en Twitter, después de muchos análisis, después de mucho conversar sobre el tema, por ejemplo, de la paridad en los gabinetes, Sí. yo decía, es necesario que Panamá tenga un gabinete paritario, que haya igual número de hombres que de mujeres. ¿Pero por qué? Primero porque las mujeres se han destacado en toda nuestra historia, Son más profesionales. pero nunca han sido reconocidas. No, y si vamos a las estadísticas, por ejemplo, de las mujeres que están saliendo de la universidad versus los hombres, creo que están como 3-1. Y si vas a nivel de maestría es peor todavía. Es más grande la diferencia, mucho más mujeres que hombres graduándose. Pero además de eso, de todos los logros de las mujeres en nuestra historia que no han sido reconocidos y que habría que reivindicar, hay un hecho, y es que las mujeres son la gran mayoría de los pobres y de las víctimas. Y si nosotros queremos que esas personas pobres y las víctimas se les resuelvan sus problemas, nosotros tenemos que tener su perspectiva en el gabinete. Y por eso yo propongo un gabinete de paridad, igual número de hombres que de mujeres, para poder resolver los problemas de la mayoría de los panameños que son mujeres. Tú eres alguien relacionado con finanzas y con la asesoría financiera. Y sin lugar a dudas, la semana pasada ocurrió un incidente, vamos a decir que curioso. El presidente Varela sale diciendo que estaba arreglando con el Principado de Andorra, pues, investigar cuentas de panameños allá. Y Andorra desmiente eso inmediatamente. Y yo creo que es una gran lección de cómo se defiende un sistema bancario como lo está haciendo Andorra, cosa que no ocurrió aquí, por ejemplo, con los Panama Papers. Sí, mira, primero a mí me llama la atención y me preocupa muchísimo la falta de seriedad con la que Panamá maneja sus relaciones internacionales. La mitomanía es... Porque de verdad decir algo y que un presidente de otro país tenga que salir a desmentirlo de manera inmediata, de verdad que nos deja muy mal como país. Eso no deja mal al presidente Varela, eso deja mal a Panamá. Ahora, en el tema de fondo, por supuesto, claro, se está dando una lección a Panamá de cómo se defiende un sistema. Y yo no estoy diciendo que el sistema sea perfecto. Yo creo que el sistema financiero panameño, el sistema legal panameño, hay muchos análisis que hacer, pero esos análisis tienen que ser hechos entre panameños pensando en el mejor interés de nuestro país. No podemos nosotros andar a la carrera en cambios impuestos por países que hacen lo mismo que nosotros. O sea, estamos hablando de que nos quieren imponer
nuestros competidores a nivel internacional nos Sí. quieren imponer cambios que ellos mismos no aceptan. Porque es muy fácil decir, por ejemplo, Estados Unidos como país cumple con estas y estas normas. Sí, pero tiene jurisdicciones específicas. Lo que ocurre en la isla de Manhattan es mucho peor de lo que ocurre en muchas de las islas del Caribe, que ellos mismos acusan. Lo que ocurre en Delaware, lo que ocurre en Nevada. Y no hablemos de Francia, que es de los países que más nos han atacado. Cuando tú hablas, por ejemplo, de los Panama Papers, yo lo primero que hubiese hecho como presidente de la República es decir, prohíbo que le digan Panama Papers. Ya. Yo lo prohíbo. ¿Por qué? Porque no tiene nada de Panamá. Lo único que hay de Panamá en los Panama Papers es la firma de abogados. Sí. Es lo único. Todos Pero los las demás sociedades anónimas son de jurisdicciones que no son la panameña. Porque la jurisdicción panameña ni siquiera permite las cosas que permiten otras jurisdicciones. Los depósitos bancarios, ninguno. Los depósitos bancarios no están en bancos panameños. Y además las personas que contrataron esas acciones legales tampoco son panameños. Entonces, ¿qué tiene eso de panameño? Entonces, de verdad, llamarle Panama Papers es una gran maldad. Pero nuestro presidente no nos ha defendido. No ha defendido el sistema. Y yo insisto, yo no estoy diciendo que el sistema sea perfecto. Si el sistema se ha prestado para hacer ilegalidades, eso hay que analizarlo. Pero analicémoslos en Panamá. Exacto. Y si nosotros vamos a cambiar de sistema financiero o de sistema legal, que sea producto de un análisis panameño y que hayamos llegado a la conclusión de que hay otra cosa que nos va a mantener. Y que sea un diálogo abierto entre todos los actores. Exactamente, porque es que es muy delicado, señores, que nosotros vayamos haciendo cambios, pero encima, insisto, cambios promovidos por competidores nuestros que no van a hacer esos mismos cambios. Porque si tú me dijeras que es que vamos a tener un plano nivelado en el que todos estamos con las mismas reglas, pero no, se trata de que Panamá deje de hacer cosas para que otros la hagan. Y yo sí estoy de acuerdo con que nosotros seamos un sistema en el que se promueva la legalidad, en el que se promueva la ética, la moral, etcétera, todo. Pero hagámoslo entre panameños. El presidente Varela no ha sabido defender a nuestro país y Panamá necesita de un presidente que defienda sus intereses hacia afuera, hacia adentro, todo el análisis que queremos hacer. Es lo mismo que el otro día, por ejemplo, la vicepresidenta se quejaba del tema de los gastos del canal de Panamá. Y la respuesta es, señora, discuta eso en donde debe discutirlo, a lo interno, en el gabinete. Si ustedes no están de acuerdo con el presupuesto que les mandó la autoridad del canal de Panamá, entonces háblenlo en el gabinete. Pero ¿por qué lo mandan si el gabinete puede sencillamente decir esto no va para la Asamblea? Es el gabinete el que manda el presupuesto a la Asamblea. Sí. Pero entonces no se atreven a discutir los temas de fondo en el gabinete, porque yo insisto, yo no digo que el presupuesto que lo que salga del canal de Panamá hay que decir que sí. No, hay una instancia de discusión que es el Consejo de Gabinete. Hagan ahí la discusión, exíjanle al canal de Panamá que presente toda la documentación y todo el sustento, pero háganlo ahí. No queden bien, entre comillas, con el canal, mandando el presupuesto a la Asamblea y entonces traten de meter un camarón, porque a mí nadie me dice que Barría actuó solo. Evidentemente Barría no actuó solo, y menos cuando vemos a una vicepresidenta que contesta inmediatamente y dice, no, pero es que el problema es que ellos se gastan mucha plata en salario. Entonces diríamos, bueno, ¿y qué pasa con los salarios de los funcionarios, notarios, de todos los salarios de toda la gente pero además los gastos, más allá de los salarios, los gastos en carro, en guardaespaldas, etcétera? O sea, insisto, las cosas se tienen que hacer en la instancia debida. ¿Usted quiere discutir el presupuesto del Canal de Panamá? Señora vicepresidenta Varela, señor Varela, discútanlo en el Consejo de Gabinete. ¿Ustedes quieren discutir sobre el sistema financiero y legal panameño? Hagámoslo en Panamá, entre panameños, y lleguemos a una conclusión que nos deje bien a nosotros como país y que permita que sigamos trabajando, que no se pierdan más empleos y que esa clase media no se vea ahorcada. Así es. Rolando Mirones, aspirante presidencial del Partido Revolucionario Democrático.